Muy buenas. ¿Qué tal estás pasando estos días? Bueno, más allá de la sensación de extrañeza que me imagino que todos hemos compartido, es como si hubiésemos sido sometidos a una reflexión forzosa. La pandemia ha tenido como varias paradojas, ¿no? Por un lado, someternos a una especie de introspección brutal, radical, que puede generar ideas y también mucho miedo. Por otro lado, es un recordatorio brutal de, digamos, lo que los clásicos llamaban el memento mori, esta especie de recordatorio feroz de la mortalidad y la vulnerabilidad. Sí es verdad que puede generar un cierto grado de sabiduría un poco violenta, pero ojo con idealizar estos aprendizajes. Primero porque tengo un cierto escepticismo antropológico, no creo en grandes progresos humanos. Y en segundo lugar porque el miedo también es conservador. Por un lado hay una especie de posible orden revolucionario, de agitación radical de las prioridades y reorganización de las energías, que si no es de esta forma inesperada y forzosa no se producen, es decir, que se abre una pequeña ventana a cambios estructurales o aprendizajes profundos. Esa es como la versión optimista. Sí. Pero también es verdad que es el momento de apartar las sutilezas, de aplazar lo que no tenemos ganas de escuchar y de hacer una especie de copio como de despensa o guerra, y no me refiero solamente a lo material, sino también a nuestros principios. Así que supongo que los sectores conservadores, para ser más ecuánimes, se recrudecerán en su conservadurismo, y Sí. la gente que tenía ganas de cambiar las cosas le parecerá una oportunidad fantástica para hacerlo. Yo, mientras tanto, me encomiendo a lo mismo que tú. Bueno, eso es papel de cocina, ¿eh? En este mundo hay mucho que limpiar en este momento, empezando por nuestras propias casas. Con Sí. esos rollos que tienes ahí no te alcanza. Necesitas una especie de doble escala. Si no, no llegas, por empezar, a hacerse cargo de la propia mierda, y de nuevo no me refiero solo a la material, que hay mucha en casa, sino que, como te digo, esta introspección violenta también te pone frente al espejo de muchas cosas. ¿Tú eres de los que piensa que a veces es mejor no saber que saber mucho? Hay una cierta parte de la teoría conspiranoica que no parece poder lidiar con la incertidumbre. Somos tan fanáticos de la certidumbre y Sí. tan débiles ante la incertidumbre que preferimos pensar que tal o cual político, tal o cual líder o tal o cual farmacéutica tiene la respuesta y no nos la dice, a pensar que esta es una situación caótica e imprevisible en la que solo se puede avanzar a tientas y poco a poco. Ahora, si descendemos, que estaría bien, ¿no? Porque tanto ruido político a veces nos cansa. Si descendemos o nos apartamos de lo que es la actualidad política, que no digo que no sea importante, ¿no? Yo la sigo mucho, pero no lo es todo. Y vamos a un plano más, entre comillas, filosófico, ¿no? Yo creo que esa dicotomía de si seríamos más felices o no con un mayor grado de desconocimiento omite una cuestión básica, y es que ya es demasiado tarde para plantearse eso. Del mismo modo que no somos mamíferos que obedecen a la naturaleza y nada más, tampoco podemos olvidar nuestra mortalidad o desgajarnos de la sociedad, de la llamada sociedad de la información. Entonces creo que la pregunta necesitamos desplazarla a otro momento, que es ¿qué hacemos con la información que tenemos? ¿Cómo gestionamos nuestro conocimiento? Y cómo nos relacionamos culturalmente con la naturaleza y no contra ella, ¿no? Por lo tanto, soy partidario de saber, pero sobre todo de gestionar con un cierto grado de conciencia social ese saber. A pesar de toda esta cuarentena, de estar encerrados en casa, ¿tienes alguna anécdota? A pesar de estar en situación de reclusión casi total durante muchos días, también hemos tenido más tiempo para observar, y al reducirse nuestro punto de observación, se ven más cosas, no más. Cuando quieres verlo todo, no ves nada, ¿no? Así que el haber estado moviéndonos en poco espacio hace que caigamos en la cuenta del vecino, que veamos los pequeños matices de la calle o el trocito de calle que se vea desde la ventana o el balcón, así que sí, estoy de acuerdo contigo en que en este no pasar nada empiezan a pasar más cosas. Yo recuerdo que el último día, por ejemplo, de paseo, cuando ya se estaba viniendo encima la reclusión y la pandemia era una realidad, me acuerdo de que me conmovieron mucho dos personajes de esos que pululan por las calles entre la genialidad y la locura. Vi dos que me impactaron mucho. Uno, un señor que iba revolviendo las colillas
de la basura y de las papeleras y se las iba fumando. Y me pareció un contraste brutal y muy conmovedor entre los que empezábamos a llevar mascarilla y no queríamos acercarnos a nadie, y quien de algún modo estaba en contacto con la boca pretérita de un desconocido, ¿no? Me pareció que en ese gesto no solamente había una evidente situación de pobreza económica, sino que también había una necesidad desesperada de dialogar, aunque más no sea con el fantasma de otra persona, ¿no? Me conmovió mucho. Y lo otro es que había una mujer que va con un carrito y que viste como un astronauta de papel albal. Siempre lo había hecho, va cubierta toda de papel albal, es como una especie de astronauta de andar por casa. Cuando empezó la pandemia siguió saliendo, pero se hizo una especie de escafandra de papel de albal y de plástico transparente, y me pareció impresionante porque es como que la situación de pánico y de caos colectivo había empezado a darle la razón. Por una vez la realidad parecía estar dándole la razón, y me pregunté cómo es que desde su propio planeta nos observaba a los demás empezando a hacer lo que ella llevaba haciendo media vida. Cubrirse, añadirse complementos raros en la cara y en las manos. Me pregunté si se sentiría mucho más cuerda en la pandemia que antes, si sentiría que los demás éramos unos hipócritas, si sentiría que la realidad estaba tratando de acercarse. Le tuve mucha curiosidad de saber cómo observaría ella por primera vez que era su prójimo el raro antes y no ella. De eso te iba a preguntar, que si durante esta cuarentena te está sirviendo igual o para reflexionar o para inspirarte de temas nuevos. Al principio sufrí el shock que supongo que todo el mundo, que decía que no podía escribir, ni dedicarse a su trabajo en general, ni prestar atención a lo que habitualmente se le dedicaba, ¿no? En mi caso, leer y escribir, ¿no? Como que el contorno de tu pequeña realidad de tu habitación era tan abrumador, incierto y aterrador, que la maniobra aparentemente sencilla de desconectarte de ese contexto para encerrarte en tu pequeña burbuja no funcionaba, ¿no? Porque esa burbuja se volvía demasiado frágil, era fácil de pinchar. Y luego hubo algún momento de clic, de punto de inflexión, donde supongo que mi cabeza o mis emociones aceptaron esa incertidumbre y esa burbuja se reconstituyó, al menos durante ratos. De pronto se empezó a hacer un bálsamo y un refugio que, aunque funcionase durante un ratito cada día, lo agradecía mucho, ¿no? Y poco a poco me pude ir sumergiendo en esa tarea, ¿no? Pero al mismo tiempo también esta situación te hace releer todo de otra manera, ¿no? El hecho de que uno de los bestsellers clásicos de estos tiempos sea La peste de Camus, libro que lleva un montón de décadas allí, sin ser releído, reivindicando masivamente, habla menos del libro que del contexto de lectura, ¿no? Entonces es verdad que eso que igual nos hace revisar de otra manera ciertos libros, también te hace que la situación en la que estamos se cuele en la situación ficcional que estás construyendo. De hecho, tú detrás de tu hombro derecho, creo, tienes dos libritos que, fíjate, que por diferentes razones ahora se pueden releer de otra manera. La novela Fractura acaba de salir en Estados Unidos. Ahora que están empezando a leerlo allí, están haciendo una cosa que cuando lo escribí o cuando salió en español no se hacía, que es pensarlo pandémicamente. En Fractura se habla de cómo una catástrofe ecológica puede afectar a muchísimos territorios aparte del territorio donde se produce, y entonces la primera cita de la novela es de un poeta polaco que se llama Miłosz, que dice: si algo existe en un lugar, existirá en todos. Tú imagínate cómo se puede leer esa cita ahora. Y el otro librín que tienes ahí, en este momento de pandemia, el tema del que habla Anatomía Sensible, que habla de la conciencia corporal, fíjate que han pasado dos cosas, que no estaban cuando ese libro fue escrito o publicado. La extrañeza con respecto al propio cuerpo, de pronto somos incómodamente conscientes de nuestra nariz, de nuestra boca, de nuestras manos, de nuestra piel. Sabes que te pican los ojos, yo soy alérgico y el polen me está matando. Estamos pasando fatal todos.
y no te puedes rascar, tío, no te puedes rascar, joder. Joyce, ayúdame, no te puedes rascar. Tengo que rascar en la cara, en los ojos de Joyce para no rascarme yo, tío. Entonces, por un lado somos muy conscientes de nuestro cuerpo y por otro lado, el cuerpo de la otra persona, del prójimo, se vuelve profundamente inalcanzable. Es como que el cuerpo de las otras personas se vuelve un jeroglífico, un misterio, una tragedia. Esas tensiones respecto del cuerpo propio y el ajeno con las que trabaja el libro no estaban pensadas para la pandemia, pero pueden ser releídas desde la pandemia, ¿no? Digamos que un baño, como bien dice tu cartel, es un espacio de libertad para repensar el cuerpo de una manera radical. ¿Tú lees en el baño o es para tirarte el pisto? Si vivo en el baño. No, la pregunta es si lees en el baño. Ah, si leo en el baño. ¿O has puesto eso como atrecho? No, te había dicho que si vivía en el baño. Y bueno, para hacer el programa sí vivo aquí, pero yo tampoco lo consideraría vivir en el baño. No, es atrecho. Todas las semanas busco algo en relación del tema. ¿Pero no lees en el baño? El móvil. Los libros no me gusta, sobre todo por la humedad. Por ejemplo, esta semana que he puesto todo esto aquí, me estoy duchando en el baño de mi hermana. Leer libros en el baño, yo lo hago, es genial. Es el único lugar donde no te interrumpen. Es muy importante leer en el baño. Media cultura literaria mía pertenece al baño, tío. Cuando te dije, te hablé del programa que se grababa en el baño, me dijiste que tú no podías salir pues, por cuestiones de... Pero siempre ha sido como un lugar que te ha llamado la atención, ¿no? Sí, y hablando en serio, leo en el baño, siempre he leído en el baño. Fui el típico adolescente que leía cómics en el baño y me convertí en un lector de baño porque cuando vives con muchas personas, ¿no? Te hace fuerte y no te pueden mandar a hacer recados o no te pueden pedir que hagas otra cosa porque estoy en el baño se convierte como en una especie de pretexto, ¿no? De coraza. Y en mi adolescencia recurrí mucho a ese pretexto para leer cómics y libros. Mejor encerrarse en el baño para leer libros que para otra cosa, también hay que decirlo. ¿Cómo qué otra cosa? Vamos a ver. Bueno, pues es obvio, adolescencia. Has mezclado adolescencia con encerrarte en el baño. Ah, bueno, pero no es incompatible, ¿eh? Porque también hay quien se encerraba con revistas claro, y ahora sí. Con el teléfono, con el ordenador, claro. Pero no leerían las revistas. No, claro, no, bueno, digamos, las hojearían, ¿no? Claro. El baño es un espacio muy serio de reflexión. Me leí hace X años, no recuerdo, un libro de puta madre de un sociólogo francés que se llamaba Historia del cuarto de baño, que hablaba de cómo evolucionaba la estructura y el concepto del baño. Hablaba de Francia, sobre todo de Europa, conforme, digamos, la burguesía iba rediseñando sus hogares, sus casas, cómo el baño iba cambiando. Y es interesante tener una perspectiva histórica sobre el baño porque igual que creemos que el cuerpo es una cosa natural y que nos relacionamos con él de forma natural, cuando en realidad estamos inmensamente mediatizados por la cultura, por la política, por el prejuicio, por la estética. No hace falta que recordemos cómo la identidad sexual o la forma en que trabajamos y concebimos nuestro cuerpo ha ido cambiando con la política y con la ideología. Del mismo modo, nos creemos que el baño siempre estuvo ahí o que fue una cuestión solamente tecnológica, ¿no? Es decir, que cuando alguien descubrió que se podía tirar de la cisterna, dijeron, hostia, pues vamos entonces a diseñarla. No. El baño es un espejo, es un reflejo de cómo vemos la intimidad, la familia, la casa y hasta nuestros derechos individuales. Así que mucho respeto y mucha seriedad para este espacio en el que estás sentado tú ahí con tu corbata, tío. Hombre, yo creo que el baño y la cama de una persona son dos de los espacios que más dicen de uno mismo, ¿no? Eso es. Bueno, a mí me interesa mucho, sí, pensarlo poética y políticamente cómo decoramos o cómo estructuramos nuestras casas a lo largo de la historia. Yo creo que eso es súper interesante. Y el baño siempre pasa desapercibido en esa parte, ¿no? Como que concentramos la idea de clase o de familia más en espacios tipo el dormitorio o el salón, y nos olvidamos de que el baño está lejos de ser un espacio funcional. Es un espacio también de reflexión cultural. ¿Ya has comentado algún libro? ¿Recomiendas alguna lectura para estos días? Aparte de la peste de Camus, que se ha puesto muy en boga, me parece muy, muy buena ocasión, por un lado, para leer novelas largas, ¿no? De esos que decíamos que no teníamos tiempo de leer. El Quijote. Mi padre no se ha leído El Quijote y le estoy convenciendo para que se lo lea. Yo ahora estoy leyéndome
los libros de la premio Nobel, Olga, el apellido no me atrevo a decirlo, a pronunciarlo bien, que me está gustando mucho. Estamos leyendo en casa mucha poesía de gente joven. Soy muy partidario de combinar librotes clásicos y poesía de gente joven. Hemos estado en casa leyendo, yo que sé, a Robin Mayer, de Kriller 71, una editorial pequeña de Barcelona. Ha estado por aquí dando vueltas en casa los libros nuevos de Elizabeth Duval. Leemos todo lo que podemos y al mismo tiempo también tratamos de dejar un tiempo para ver cine raro. El otro día vimos un documental de Herzog sobre Bruce Chatwin. Me resultó muy, muy conmovedor, quizás porque habla de uno de los grandes viajeros de nuestro tiempo, y ahora que no nos dejan casi ir ni a la esquina, o que nos emocionamos por poder hacer más de 1 kilómetro por fin, repasar la vida de esta persona que dedicó toda su vida a irse al otro confín del mundo, a encontrar una parte de su propia identidad a miles y miles de kilómetros, pues resulta especialmente deseable y admirable. Y luego vi un par de comedias de la hermana de Carla Bruni, que no sé si sabes que es una gran actriz, una gran cineasta. Ni idea. Yo tampoco lo sabía y tampoco tengo especial interés en Carla Bruni en ningún sentido. En todos los sentidos en los que te puede interesar Carla Bruni, a mí no me interesan. Y sin embargo tiene una hermana superdotada que se llama Valeria Bruni Tedeschi, que es un pedazo de actriz, que hizo un peliculón, que es una especie de Thelma y Louise italiano, que se llama, creo que Locas de Contenta, que es la misma idea de Thelma y Louise, pero solo que se escapan de una especie de penal psiquiátrico. Como verás, me he vuelto tan loco en pandemia que investigo cosas psiquiátricas, probablemente porque yo necesito un psiquiatra en este momento. Y es una directora, es la típica directora que al ser actriz dirige muy bien el reparto, en darle libertad a las interpretaciones, en darle complejidad e ironía, y sobre todo hace una cosa que a mí me gusta mucho en las comedias, que es abordar temas heavy, duros. A mí me gustan las comedias que tratan de poner una carcajada en temas que de otro modo serían terriblemente duros o deprimentes. Me gusta el humor, humor negro. Sí, me gusta mucho el humor negro y en ese sentido esta Valeria Bruni Tedeschi me ha parecido de una inteligencia y una sensibilidad brutal. Y luego, además de leer, cocinar, hacer todas las tareas del hogar, también estás escribiendo porque, por ejemplo, he visto que en tu blog llamado Microréplicas has creado un poema con todo esto del coronavirus. Colgué un poema que se llama Génesis COVID-19, como si el libro del COVID fuese parte de la Biblia y la génesis de muchas otras cosas, ¿no? Es un poema que se me ocurrió viendo aquel día en que el Papa dio una misa en la plaza vacía de San Pedro, ¿no? Y me pareció una metáfora terrible de qué pueden hacer los predicadores o los grandes arengadores de masa en un momento donde todo el mundo ha salido corriendo, ¿no? Sí, he escrito algunos poemas, he reanudado una novela que tenía empezada y que no podía seguir por falta de tiempo. Supongo que un poco como todo el mundo, conozco un montón de amigas y amigos que escriben, ¿sí?, que pasaron del no poder hacerlo al encerrarse como locas a escribir para poder sentir que este tiempo de encierro y de espera tenía algún sentido. Porque al fin y al cabo el arte siempre ha sido no tanto la búsqueda de un sentido, como la invención de un sentido. Esa es la diferencia, volviendo al Papa, entre la religión y el arte. Aunque ambas cosas trabajan con la trascendencia, la diferencia es que la religión tiene un sentido oculto que nos puede ser revelado como una especie de secreto, que estaba ahí para quien sepa comprarte la herramienta de detección de esa verdad sagrada. Y el arte sabe que la vida es sin sentido hasta que empezamos a trabajar. El sentido hay que fabricarlo. Se fabrica como esta mesa, como este libro, como este rollo de papel. Es un trabajo colectivo que no preexiste a esa propia vocación, ¿no? He escrito algunos poemas, he reanudado una novela que tenía empezada y que no podía seguir por falta de tiempo. Entonces, bueno, en ese sentido, leer y escribir lo que hace es dotar de sentido a este puto sinsentido en que llevamos ya varios meses. Y para escribir hay como, a ver, es muy limitarlo, muy simplificarlo demasiado, pero siempre se habla como que hay dos tipos de autores, los que se encierran para escribir y los que
intentan salir de su casa, buscar la inspiración en cada rincón de la ciudad. ¿Tú eres de los primeros o eres de los que prefieres salir? El señor irlandés cuya camiseta llevo, Joyce, escribió en teoría una novela ambulante, el Ulises, de alguien que camina por la ciudad, pero dentro de ese movimiento, lo que de verdad sucede es el pensamiento, el flujo interno. Lo ideal sería poder combinar lo que sucede dentro de un espacio, sea físico o mental, con lo otro, lo de Bruce Chatwin, el viaje, la excursión, la búsqueda de lo desconocido. A mí me interesan las dos cosas, porque me parece que si hacemos una literatura viajera sin introspección, quizás se convierta en una especie de crónica vacía o de lenguaje del testigo que no piensa cómo lo que está viendo le está afectando a su propia intimidad. Y si hacemos una literatura solamente del encierro del yo, al final te conviertes en un escritor del ombligo. Y yo nunca he creído que mi vida sea más interesante que la tuya, o que lo que me pasa a mí sea más importante que lo que le pasa a la vecina. No creo que sea suficiente con mi país, o con mi barrio, o con mi ciudad, sino que me interesa China. Imagínate ahora si nos interesa China o no. Antes Wuhan nos daba igual, y ahora de pronto, hostia, ¿cómo lo están haciendo en Corea del Sur? Joder, ahora sí nos interesa Corea del Sur, ¿no? Antes no. Entonces, necesitamos los lugares lejanos y necesitamos la introspección. Y yo trato de trabajar con esas dos fuerzas al mismo tiempo, ¿no? Y había otro libro que he mencionado de pasada antes, esta gran escritora, Svetlana Alexievich, la escritora que ganó el premio Nobel hace un par de años con un libro impresionante que se llama Voces de Chernóbil. Y en Voces de Chernóbil se producen las dos cosas también. Es un libro de entrevistas, de gente que habla, que está quieta mientras habla, y sin embargo mientras habla hay un movimiento espaciotemporal poderosísimo, la gente recuerda cosas que sucedieron hace 20, 30 años, y en diferentes lugares del país, ¿no? De manera que en toda voz que habla y está quieta, podemos escuchar el rastro de los movimientos de una vida. Bueno, mientras hablabas, me he fijado en tu fondo, lleno de libros, como no podía ser de otra forma, y te quería preguntar cómo surgió, bueno, toda tu pasión por la literatura. Supongo que fui un niño muy receptivo a las historias que le contaban, era lo que más disfrutaba, ¿no? El fútbol y los cuentos. Bueno, en Argentina normal. Eso es, sí, claro, porque mi infancia la pasé parte de ella en Argentina, ¿no? Y luego mi familia se exilió a España y desde entonces pues he pasado la mayor parte de mi vida en este otro país, que también es mi país o mi otro país. Y sí, lo que más agradecía de crío era eso, el jugar a la pelota y el escuchar historias. Y el escucharlas llegó a un punto en que generó la necesidad de contarlas por mi propia cuenta o inventarlas. Y también me encantaba leer, por supuesto. No sé si un autor o autora en concreto me impulsó a escribir. Lo que sí más bien recuerdo es que cuando empecé a escribir sentí que encontraba mi lugar en el mundo, que encontraba un sentido en las horas, que me pasaban de un modo, por un lado, muy fructífero, muy provechoso, y por otra parte, que se me pasaban volando. Cuando estamos leyendo un libro, por ejemplo, si estamos 1 hora o 2 leyendo, lo cierras, el libro, y tienes la sensación de que has aprovechado el tiempo de una manera muy peculiar, que el tiempo tiene más capas, ¿no? Quizás porque has vivido otra vida, porque has conocido otra realidad. Es decir, que me gusta decir siempre que no necesitas tiempo para leer, sino que si no tienes tiempo necesitas leer para fabricarlo, ¿no? Que leer es un modo de ganar o generar tiempo. Y creo que es así por la sensación tan provechosa y tan rica con respecto al tiempo que tiene la lectura. Bueno, a mí me pasaba eso también con la escritura, que me pasaba la tarde entera escribiendo y por un lado me preguntaba qué había pasado con esas horas, dónde se habían ido, que es la pregunta mortal por excelencia, ¿no? Pero por otra parte echas la vista atrás y dices,
hay que ver la de cosas que he hecho en estas horas que han volado, ¿no? Bueno, pues se podría decir que leer y escribir es como estar 2 veces vivo. Y ese descubrimiento lo hice de niño y me pareció muy adictivo, ¿no? Como una droga. Voy a hacer un muy breve repaso de tu historia, por así decirlo. Naciste en Argentina, por la situación de este país te viniste a vivir a España. A los 22 años publicaste tu primera novela, Bariloche. Con ella quedaste finalista del premio Herralde. Luego, 10 años después, en 2009, con El viajero del siglo, te hiciste con el premio Alfaguara y con el de la crítica de narrativas castellana. Como escritor, son muchos momentos los que has vivido. ¿Tienes alguno en especial que recuerdes? Me emociona mucho cuando voy a un festival internacional y encuentro a una autora, a un autor que siempre he admirado y que de pronto se convierte en un ser de carne y hueso y frágil o incluso conmovedoramente banal. Me acuerdo de cuando me topé en la salita para los participantes del Hay Festival en Gales. Recuerdo que en esa salita vi a Julian Barnes, que estaba tomando el té muy inglesamente y se le veía el calcetín, ¿no? Y el calcetín ahí como de lunares, como de señor mayor británico, y me produjo unas ganas de abrazarlo. Esos calcetines entre maravillosos y ridículos con que este autor, cuyo libro El loro de Flaubert leí con tanta admiración, y ahora está aquí enseñándome los calcetines. Y después también hay, bueno, un montón de momentos así de mucha emoción o de mucha suerte en esos encuentros. Recuerdo cuando me tocó ver de lejos, pero no pude saludarla, a Lori Moore, una escritora que yo admiro muchísimo, un libro suyo que se llama Pájaros de América, y me hubiera gustado darle un abrazo. Un día me di un paseo con Ana María Matute, empujándole la silla de ruedas, porque a ella le gustaba mucho tomar gin tonics. Decía una generación muy del gin tonic, ¿no? Bebía mucho y era muy capaz de reflexionar y de mantener la lucidez bebiendo unas dosis en la que cualquiera de tú o yo estaríamos desmayados. Su familia, pues, trataba de protegerla, pero ella, que había alcanzado la edad en que las personas mayores se vuelven de nuevo niñas traviesas, pues en cuanto encontraba una cara conocida, y yo a Ana María la había visto un par de veces, nos habíamos hecho cómplices, y entonces, bueno, me vio en esta reunión y me pidió que le diera un paseo, pues supongo que para poder picotear un poquito más, ¿no? Y de pronto me vi empujándole la silla de ruedas, como me hubiera gustado hacer más con mi madre, y fue un momento de mucha intimidad y mucha emoción, y digo, joder, he pasado de leer a Ana María Matute a empujarle la silla, ¿no? Y bueno, es un momento que guardo con mucha emoción y mucho cariño. Pero luego también en estos eventos lo más importante es que de pronto te encuentras con lectores y lectoras que tienen su vida. Recuerdo que en la Feria del Libro de Madrid durante mucho tiempo venía a verme un bombero, ¿sí?, muy inteligente y muy culto, que me contaba su vida, y la vida de un bombero es una tragedia griega y una película de acción, ¿no? Y él me contaba las reflexiones que hacía, y me quedé completamente enamorado de ese señor, y durante muchos años venía a verme para conversar un rato, ¿no? Hace unos años que no le veo, y si desde aquí me está escuchando, me gustaría decirle que regresase cuando se fue a hacer la Feria del Libro de Madrid, que le echo de menos, que sus conversaciones para mí eran tan o más importantes que para él, ¿no? También tienes mucha relación eso con clubs de lectura como el de la Universidad Popular o la Biblioteca de Palencia. Palencia entra en otra categoría, ¿sabes? Porque ya no es solamente ir a dar una charla o firmarnos libros. Creo que somos una familia intermitente. La cercanía física produce milagros como los de la Universidad Popular, donde no es el ratito solo de conversación, es ir a hacer experiencias de convivencia de un par de días, donde conversas, cenas, paseas, te vas de excursión, y eso genera un vínculo que pasa por la literatura, pero lo rebasa. Y para mí la experiencia de la Universidad Popular, primero creo que es uno de los grandes servicios culturales y pedagógicos que se han hecho en el país desde la democracia. Yo diría que retoman lo mejor de la tradición republicana, de las misiones pedagógicas, de las bibliotecas rurales, de las universidades populares, y esa ida y vuelta entre lo personal y lo intelectual me parece la forma más duradera de educar a un pueblo. Me siento muy afortunado de poder ser una pequeñísima parte de las actividades que hace esa Universidad Popular, que ojalá
ojalá dure siempre. De todas las novelas que has escrito, ¿hay alguna con la que sientas alguna sensación más especial que con el resto? Las razones por las cuales las personas que escribimos libros preferimos unos y no otros tienen mucho más que ver con razones extraliterarias, más que porque creas que el resultado de esos libros sea mejor o no. A mí me gustó mucho, te voy a mencionar, no sé, 2 novelas. Una es Hablar solos, una novela dura y muy descarnada sobre las experiencias de cuidado de un ser querido enfermo. Y ahí volqué algunas de mis experiencias de cuidado de mis padres, y esa experiencia de cuidador pues me generó mucho dolor y cierto trauma y un cierto bloqueo del que solo salí escribiendo esa novela. Y otra novela que se llama Una vez Argentina, a la que le tengo especial cariño, única y exclusivamente porque cuenta la historia de mi familia y de mi infancia. Tuve que hacer como de detective y de periodista de mi propia familia. Y esa investigación fue muy bonita de hacer. Y menos mal que la hice, porque hoy en día la mayoría de esos testigos están muertos. También has escrito poemarios como Métodos de la noche, El jugador de billar, Mística abajo, cuentos como El último minuto o Hacerse el muerto. ¿De todos estos estilos literarios prefieres alguno? No podría elegir un género. Si me obligaras a conservar uno para el resto de mi vida, probablemente elegiría la poesía. La mejor compañía que ha inventado el lenguaje humano creo que es la poesía. Francamente es un arte barato de hacer y de disfrutar. Es memorable, se pueden aprender poemas de memoria, pero es que además, cuando no tenga fuerzas para hacer tochos, sea un señor mayor que voy camino y ojalá llegue, ¿no? Y esto de, joder, escribir 8 horas al día una novela y pelearte con ella, que es como subir una montaña. Necesitas entrenamiento, estado físico y una voluntad un poco bestia. No me imagino pudiendo escribir tochos de ese tipo a los 80 años, pero sí me imagino con esa edad haciendo poemitas y siendo feliz con ellos. Sin embargo, hay un género que no hemos mencionado que es el que comunica los dos. El cuento breve, como puente o como zona fronteriza entre lo poético y lo novelístico. También eres colaborador de varios medios de comunicación como el ABC, la revista Eñe, muchísimos más. Y mantienes el blog que he mencionado antes llamado Microréplicas. Y en él escribes un poco de todo, tanto poemas como has dicho antes, también comentas algunas cosas que suceden en el mundo. Es una especie de cajón desastre. Era de algún modo mi timeline o mi muro. Pero te iba a decir que en realidad el trabajo con medios de comunicación que más he disfrutado, el trabajo en radio. La radio es el medio de comunicación que más me gusta. Estuve algunos años colaborando con Hora 25 de la cadena SER, con Ángel Barceló, y también tenía unas colaboraciones durante unos años en Radio Nacional que me gustaban mucho porque era un programa de un idioma sin fronteras, donde me daban más o menos un cuarto de hora para comentar la vida y obra de algún autor o autora de Latinoamérica. Y también en un programa de la radio que se llamaba No es un día cualquiera, me tocaba recomendar un libro durante unos minutos. Y esto, digamos, de llevar la divulgación literaria a la radio, me parece una labor que es también necesaria, porque no puede ser que 24 horas al día estemos conectados con lo que está pasando ahora. Al final la radio no deja de ser, bueno, ahora ya no tanto, pero era como estar en el baño, sin tenerte que preocupar por la imagen, eras tú y tu voz. Ahora Hostia, ya... me encanta. Me quedo con tu idea, me gusta mucho. La radio es el baño de los medios de comunicación, es decir, donde puedes sentir una intimidad y una impunidad y una cercanía que hoy en día casi no existe. Y ya por último, última pregunta. He estado leyendo entrevistas que te han hecho. Te voy a decir la pregunta y si quieres te doy la respuesta que diste en su momento. A ver, hostia. Y te dicen, por cierto, ¿aspira a ser citado? Y tú dijiste, desde luego, preferiblemente por la noche y en lugares poco iluminados. ¿Sigues pensando lo mismo? Bueno, ahora me produce una gran nostalgia las épocas en que nos podíamos citar en lugares poco iluminados y que ahora están prohibidos. Supongo que era una respuesta que trataba de escapar de la pretenciosidad de que pronuncies alguna vez una palabra digna de ser citada, es decir, no es el objetivo por el cual escribimos. Más que citado, lo que me emociona es el subrayado. Quizá porque yo subrayo mucho mis libros. Yo no puedo leer, me cuesta mucho leer
sin un lápiz en la mano, si es un libro físico. En digital, si el dispositivo tiene un dispositivo de subrayado, o si es un audiolibro, que a veces escucho audiolibros también, y muchas veces siento la necesidad de rebobinar un poco y crear un clip. Soy muy subrayador. Y me pongo nervioso si no tengo un lápiz o un boli en que pueda intervenir el ejemplar que estoy leyendo. Por lo tanto, cuando alguien alguna vez me trae un libro mío subrayado, o marcado, o doblado, o anotado, eso para mí es quizá la mayor emoción. Pues bueno, Andrés, muchísimas gracias por dejarme entrar, no en tu baño, pero bueno, en tu biblioteca, por así decirlo, y por estar aquí. Ha sido un gusto para Joyce y para mí estar en, estar en tu baño y en tu programa. Me gusta mucho la idea del programa, me gusta mucho el eslogan. Fíjate, te voy a decir una cosa. And the winner is freedom. Entre rollos de papel higiénico, es una idea muy a lo Duchamp, es una idea muy pop de teorizar sobre lo presuntamente vulgar o lo ordinario en sus dos sentidos, en su sentido cotidiano y en su sentido soez, y que se vuelve material conceptual. O sea, me complace mucho ver que la libertad puede ser un tema de fondo de unos cuantos rollos de papel. Y además los rollos de papel en situaciones de miedo, como bien hemos no aprendido, sino confirmado, porque pasa todo el tiempo, el comprarte el rollo de papel higiénico es una de las señales de autoprotección en épocas de catástrofe, y me hace mucha gracia que esté ahí Fractura, porque en las primeras páginas de la novela, pero las primeras, no sé, en las primeras 10 páginas, el personaje, que es un viejito japonés que está viviendo un terremoto, cuando termina el terremoto, vuelve a su casa andando y pasa por un supermercado, y lo primero que ve es que se está acabando el papel higiénico, que es lo que pasó en Tokio un par de horas después del terremoto. Y joder, cuando se declaró la pandemia y arrasamos todos con el papel higiénico, pensé, nunca esas partes de nuestras compras que son como completamente de segundo nivel, ¿no? En comparación con, yo qué sé, ya con el salmón que te quieres comprar, y de pronto lo único que quieres es papel higiénico. Por lo tanto, efectivamente, esto demuestra que la libertad empieza por el baño. Muchísimas gracias, Andrés. Un placer. Amigas y amigos, un placer y hasta siempre.